posible viaje del presidente Gustavo Petro a China será el siguiente capítulo de este interminable libro en que se convirtió la construcción de un sistema de metro para la ciudad de Bogotá. Por lo neurálgico y vital para la movilidad de la capital de Colombia, que está al borde del colapso tanto en la fluidez del tráfico particular como en el servicio público, es importante conocer los antecedentes de esta falta de consideración durante 80 años con esta megalópolis, que carece del más básico transporte masivo que incluso ciudades más pequeñas en el mundo sí poseen. ¿Por qué Bogotá no tiene metro y por qué el tiempo avanza y no se ve luz al final del túnel? ¿A quién le conviene la discusión y la inoperancia de un plan de acción que haga realidad el anhelo bogotano? ¿Quiénes han sido los principales enemigos del metro? ¿Cuántos intentos de construir el metro de Bogotá ha habido? ¿Desde cuándo se habló por primera vez de este sistema para la otrora Atenas suramericana? Si quieres saberlo, entonces dale manito arriba si te gusta el tema del video y suscríbete a mi canal, activando la campana en todas las notificaciones para que no te pierdas los documentales de Comunícate Mejor. Mitad del siglo XX, República de medio metro. Desde la primera construcción del primer metro en el mundo, ha pasado ya casi siglo y medio y aún para Colombia, tener un metro subterráneo, a excepción de Medellín que es elevado, parecería algo novedoso o exclusivo cuando de lo que se trata es de optimizar el desarrollo de una ciudad y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. A mediados del siglo XX fue la primera vez en que se consideró que la capital de Colombia necesitaba, de acuerdo con lo que se proyectaba, un sistema de transporte masivo urbano. Fue así como en 1942, cuando Bogotá tenía 400.000 habitantes, un tranvía prestaba el servicio de transporte público con una alta demanda de 200.000 pasajeros al día. El alcalde de entonces, Carlos Sanz de Santa María, propuso la construcción de un metro para Bogotá y la reserva de terrenos en una franja paralela a los cerros. Casi al término de esa década y tras los hechos del 9 de abril de 1948, el alcalde Fernando Massuera contrató al urbanista internacional Le Corbusier para hacer los estudios de reconstrucción de la ciudad. Con apoyo de la firma Westner y Sert, Bogotá adoptó un plan de trabajo que incluyó la construcción de una línea férrea. Ya en la primera mitad de los 50, Bogotá, con 700.000 habitantes, adoptó un plan regulador para su crecimiento urbano que contempló medidas para aliviar el tráfico, como implementar un metro a lo largo de la avenida Caracas, ampliar vías, construir paraderos, regular el ingreso de carros al centro y adquirir una moderna flota de buses. El alcalde Roberto Salazar Gómez anunció la elaboración de un primer estudio técnico para construir el metro. Sin éxito, solicitó al Consejo de Bogotá autorizar un préstamo para ese proyecto. Estos primeros intentos de modernizar al país y a Bogotá y prepararlo hacia un verdadero progreso se dieron en medio de la llamada época de la violencia, periodo en la historia de Colombia signado por la violencia política y adueñado de un claro ánimo contrario a la democratización de la nación, en el marco de la histórica disputa entre liberales y conservadores, estos últimos en el ejercicio del poder. Es claro que en este ambiente hostil, que no se le catalogó formalmente como una guerra civil, los asesinatos, las persecuciones, la violación y la destrucción de la propiedad privada y los actos de terrorismo dominaron la realidad nacional e hicieron imposible ponerse de acuerdo para sacar adelante algo que de por sí era una necesidad. Los últimos intentos en este periodo histórico para construir un metro en Bogotá se hicieron bajo la presidencia del general Gustavo Rojas Pinilla en 1957. Donde fue contratada una firma japonesa para su construcción bajo el esquema de concesión que luego los gobiernos del Frente Nacional, liberales y conservadores descartaron esa iniciativa. La necesidad del metro se fue dilatando en los siguientes años, como en 1963, cuando el alcalde Jorge Gaitán Cortés propuso la construcción del metro y el tren de cercanías para atender las necesidades de una ciudad en crecimiento. En 1966, el gobierno distrital insistió ante la nación en la construcción de una primera línea de metro por la avenida Caracas entre calle 68 y 22 Sur.
un trazado de 12 kilómetros y 5 estaciones. Finalmente, y pasados más de 25 años de discusión, en 1968 el alcalde Virgilio Barco reservó $200.000 para hacer un estudio sobre el sistema de transporte masivo para Bogotá. Un simple estudio luego de 25 años perdidos por desacuerdos políticos y la violencia de un país inmaduro que no aprendía a ser república democrática después de 100 años de independencia. Finales del siglo XX, kilos de droga, milímetros de 1 metro. Después de pasados 32 años de haberse tenido en cuenta hacer 1 metro en Bogotá y ya la mole fría de cemento con 2.5 millones de habitantes, se revivió la idea de usar la línea férrea existente como línea de metro. Así fue como en 1981, Ineco Sofretu, junto con Consultoría y Sistemas de Colombia, bajo la alcaldía de Hernando Durán Duzán, plantea construir 3 líneas férreas subterráneas y 2 líneas periféricas, 92.8 kilómetros. Avanzó la formulación de estudios específicos y pliegos de licitación para una línea prioritaria de 23 kilómetros. Sin embargo, esa vieja idea de usar las líneas férreas existentes del antiguo tranvía y de los ferrocarriles nacionales, ya Bogotá con 4 millones de habitantes, se acogió a la propuesta de Intermetro de Italia basada en rehabilitar el 75% de esas vías. Mediante 3 fases de obra, la línea prioritaria al final quedaría con 23 kilómetros en superficie. En 1988, el alcalde Andrés Pastrana priorizó la construcción de la troncal Caracas para descartar el proyecto de Intermetro. Aunque gozaba del respaldo del presidente Virgilio Barco, recibía embates de diferentes sectores políticos por no considerarlo prioritario, pero sí costoso para atender solo el 10% de los viajes en la ciudad. Así continuó el proceso de propuestas y de desechar propuestas, de voluntad de algunos presidentes y alcaldes de hacer y otros de destruir por egos, pasiones o intereses políticos y económicos la idea de 1 metro para Bogotá. De esta forma, ya casi en las postrimerías del siglo XX, cuenta la historia que en 1992 el alcalde Juan Martín Caicedo Ferrer propuso al gobierno del presidente Gaviria un acuerdo nación-distrito para construir el metro sin acogida alguna. En 1994, y Bogotá, con 4.9 millones de habitantes, el mandatario local de turno, Jaime Castro, llevó al Consejo un proyecto de acuerdo para crear una empresa metro y construir la primera línea bajo la modalidad de concesión a 30 años. Esta vez, las dificultades de financiación condujeron a archivar nuevamente el proyecto. Ya en 1996, durante el gobierno de Antanas Mockus, se formuló el Plan Maestro de Transporte Urbano, política de movilidad a 25 años con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. El Plan Maestro trazó una red de transporte cuyo eje sería una línea de metro de 40 kilómetros de norte a sur, con 4 corredores de alimentación. También contempló la reorganización de rutas y empresas de transporte público. La propuesta resultó muy costosa para la ciudad. Por último, en esta etapa enmarcada en el periodo denominado Guerra contra las Drogas de 1985 a 1995, bajo la presidencia de Ernesto Samper, avanzó el diseño conceptual del Sistema Integrado de Transporte Masivo a cargo de Ingetec, Bextel, Sistra. El estudio estableció un sistema compuesto por rutas troncales de 48 kilómetros y 3 líneas de metro para un total de 78 kilómetros. La primera línea de 29 kilómetros uniría al suroccidente con el noroccidente. La crisis fiscal y las severas restricciones de crédito internacional impidieron impulsar el proyecto. Como es claro, en esta época difícil como lo fue el final de siglo, donde imperó la violencia y la influencia del narcotráfico en todos los sectores políticos y socioeconómicos de Colombia, hubiera sido imposible que el metro de Bogotá no fuera víctima de más desacuerdos, que esta vez paradójicamente fue la falta de recursos económicos para construirlo.
Mientras Colombia navegaba en ese momento en los ríos de dólares del narcotráfico que inundaron al país y que hizo necesario para quienes estaban involucrados en el tráfico de narcóticos tener que invertir su dinero en algo, y que a falta de metro y la gente con la necesidad de movilizarse, creció el servicio de taxis y buses urbanos, llenando así las calles de Bogotá y Colombia de algunas empresas de este tipo y con origen en esos capitales, enseñando de paso a la gente que era la única forma de transportarnos porque un metro era muy caro y el gobierno no tenía dinero para hacerlo, generando de esta manera la famosa y nefasta guerra del centavo de fin de siglo y principios del siglo XXI. Inicios del siglo XXI. Que vivan los buses, que viva el cemento. El cambio de siglo en Colombia representó una esperanza en muchos ámbitos de un país que venía arruinado y desolado por una guerra perdida contra las drogas, un desgaste social y una nueva cultura cimentada en los acontecimientos de las 2 últimas décadas, o la bien o mal llamada cultura traqueta. Es cuando en 1998, en la alcaldía de Enrique Peñalosa, hace una propuesta que incluía el metro impulsado por la nación, pero complementado con un sistema para acabar con la denominada guerra del centavo, consistente en troncales para buses de gran tamaño, servidos desde estaciones a los cuales se accede después de pagar el pasaje. Sí, por fin, después de 60 años, Bogotá iba a tener transporte masivo de pasajeros y así nació Transmilenio. El gobierno Peñalosa inició la adquisición de predios para el metro con el terreno para la primera estación proyectada en Bosa. Entre tanto, pone en marcha el proyecto Transmilenio con corredores exclusivos y estaciones con prepago. De esta forma, el 18 de diciembre de 2000, Enrique Peñalosa inaugura la primera ruta del Transmilenio, que comenzó a operar con 14 buses por la troncal de la Caracas entre la calle 80 y la calle Sexta. Ya hacia 2006 operaba la troncal de Transmilenio calle 13 y Avenida de las Américas de la fase 2 del sistema. Se volvió costumbre y hasta necesario transportarse en buses articulados que empezaron a rodar por la avenida NQS desde la calle 92 y hasta la autopista sur entre la Escuela General Santander y el Portal del Sur, culminando este momento histórico el 26 de abril de 2006, cuando la troncal Suba fue puesta en servicio. Casi una década concentrados tanto gobierno nacional y distrital y los usuarios en un servicio que parecía novedoso y que mitigó en su momento la falta de transporte masivo y de un metro del cual en todo este tiempo, del cual ni se volvió a hablar. Y en los años venideros y con 6.7 millones de habitantes, la ciudad adoptó el Plan Maestro de Movilidad, a partir del cual la Secretaría Distrital adelantó el diseño del Sistema Integrado de Transporte Público SIP, una red articulada de modos de transporte, metro, buses articulados, buses, trenes de cercanías, taxis, bicicletas y los viajes a pie. Apoyándose una vez más los enemigos del metro y todas las administraciones distritales de Bogotá, e incluso presidentes como Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, en el peor error histórico y de planeación que hoy tienen a la capital de Colombia como una de las peores ciudades del mundo de tráfico automotor y movilidad humana. Ya con 70 años a cuestas, con una ciudad curtida y jugada con metros japoneses, italianos, alemanes y hasta españoles, donde ningún bogotano se ha montado ni para recorrer un milímetro, siguieron saliendo a flote propuestas como las del estudio de ingeniería conceptual elaborado por CENER, Transportes Metropolitanos de Barcelona, Ingeniería y Sistemas y Advanced Logistics Group, proyectó para Bogotá una red metro de 100 kilómetros y 112 estaciones. La primera línea, de 27 kilómetros, tenía origen en el Portal de las Américas, con un recorrido hasta el centro de la ciudad para servir el corredor oriental. Propuesta que nos recuerda a la etapa de mediados del siglo XX, donde planes de este tipo fueron el pan de cada década, engañando una vez más a los colombianos, mientras crecía el negocio del Transmilenio con más troncales como la de la 26, con sus consabidos escándalos del carrusel de la contratación y las demoras y sobrecostos para entregarla. 12 años más perdidos desde 1998 hasta 2012, cuando llega a la alcaldía de Bogotá la persona que hoy vuelve a revivir la idea de un verdadero metro subterráneo, sostenible, ecológico y de provecho para Bogotá.
Así, en 2013, Gustavo Petro, como alcalde, adelantó un estudio de ingeniería básica avanzada para un metro bajo tierra, con un trazado desde el Portal de las Américas en Bosa hasta la calle 127 con carrera 9ª. El costo de este proyecto se estimó en 14 billones de pesos, pero la devaluación y otras consideraciones hicieron que el COMPES dispusiera su recorte hasta la calle 100 con carrera 11. Pero en 2015 la caída en el precio del petróleo a nivel mundial causa una devaluación del peso colombiano superior al 60%, dejando inviable financieramente el proyecto Metro bajo tierra. Y es como finalmente en 2016, Enrique Peñalosa, nuevamente como alcalde, propone hacer un metro en viaducto o elevado para lograr mayores beneficios, según él, con el presupuesto disponible y reducir riesgos asociados a las construcciones bajo tierra, cosa a lo que su sucesora, Claudia López, le dio continuidad hasta la situación actual, donde los amigos y enemigos del metro no contaban que ese alcalde que propuso el último metro subterráneo para Bogotá iba a ser algún día el presidente y que iba además a revivir la discusión de cómo hacerlo con el menor impacto social, económico y ambiental para Bogotá. Amigos y enemigos del sistema que ya firmaron un contrato con una empresa china con obra financiada de ese metro de forma elevada o viaducto que causa nuevos problemas que ya no son los desacuerdos políticos ni la falta de dinero. Un metro elevado que los bogotanos rechazan y que fue una promesa de campaña de la alcaldesa Claudia López de que el metro no iba a ser del viaducto ni tampoco de forma elevada. Amigos, enemigos y opositores del proyecto Metro de Bogotá y del presidente Petro, que plantea ahora modificar el tramo del metro contratado por Peñalosa y López con el consorcio chino, viajando a la mismísima China, precisamente a revisar el contrato directamente con el gobierno de ese país, quien es la propietaria del consorcio encargado de construirlo y que al final serán quienes den la última palabra en este nuevo capítulo del tristemente célebre Metro de Bogotá. Ahora, comunícate mejor, participa, opina y contesta estas preguntas. ¿En qué momento histórico Bogotá estuvo más cerca de tener un sistema masivo como el metro? ¿Cuál de los alcaldes que tuvo Bogotá en estos 80 años se le puede considerar que fue el mayor enemigo de que Bogotá tuviera metro? ¿Consideras que presidentes como Virgilio Barco y Gustavo Petro han sido los que más han luchado porque la capital del país tenga metro? ¿Qué podría lograr Gustavo Petro con su viaje a China? ¿La construcción del metro o una suspensión por los desacuerdos políticos actuales y lo no conveniente de que sea elevado? ¿Crees que Bogotá tendrá algún día un metro, así sea para recorrerlo 1 milímetro diario, así como lo hace el imaginario y viejo trencito del oeste? El trencito